conocer mejor, para que aprendiera los modales franceses. Sally pasó 2 años en París, aprendiendo, creciendo, viviendo en una ciudad donde la esclavitud no existía legalmente, donde los esclavos podían pedir su libertad ante un tribunal, donde podían ser libres. Sally vivía en la casa de Jefferson. Dormía en una pequeña habitación en el piso de arriba. Ayudaba a vestir a Patsy y Polly. Las acompañaba a la escuela. Compraba en los mercados. Aprendía el idioma. Los vecinos la veían como una criada, no como una esclava, porque técnicamente no lo era. En suelo francés, Sally era libre. Podía irse si quería. Podía quedarse en Francia. Podía pedir asilo. Podía comenzar una nueva vida. Pero tenía 14 años. Estaba sola. No conocía a nadie. No tenía dinero. No tenía familia excepto los Jefferson. ¿A dónde iría? Jefferson pasaba mucho tiempo en casa durante esos años. No viajaba tanto como antes. Trabajaba desde su estudio, recibía visitantes, escribía cartas y observaba a Sally moverse por la casa. Observaba cómo aprendía francés rápidamente. Observaba cómo Polly la adoraba. Observaba cómo se parecía cada día más a Marta. Cada gesto, cada movimiento, cada sonrisa. Era como tener a Marta de vuelta, pero más joven, más vulnerable y completamente dependiente de él. No está claro exactamente cuándo comenzó. Los registros no lo dicen, los documentos son vagos, pero en algún momento entre 1787 y 1789, Thomas Jefferson y Sally Hemings comenzaron una relación. Él tenía 44 años, ella tenía 16. Él era el ministro de los Estados Unidos en Francia. Ella era su esclava. Él era libre de hacer lo que quisiera. Ella no tenía opciones reales. Esa es la naturaleza del poder. Esa es la naturaleza de la esclavitud. No importa que estuvieran en Francia, no importa que técnicamente ella fuera libre. El poder entre ellos era tan desigual que la palabra consentimiento no tenía significado real. En el otoño de 1789, Jefferson recibió noticias de Estados Unidos. George Washington había sido elegido presidente, y Washington quería a Jefferson en su gabinete, como secretario de Estado. Jefferson tendría que regresar a Virginia, tendría que dejar París. Comenzó a hacer los preparativos, empacó sus libros, sus muebles, sus documentos, compró pasajes en un barco que saldría en octubre, 2 pasajes para sus hijas, uno para James Hemings, el hermano de Sally, que trabajaba como su chef, y uno para Sally. Pero Sally no quería irse. Por primera vez en su vida tenía algo parecido a la libertad. En París nadie la trataba como esclava. Podía caminar por las calles sola, podía hablar con quien quisiera, podía soñar con un futuro diferente. Si regresaba a Virginia, todo eso terminaría. Volvería a ser propiedad, volvería a ser esclava, volvería a no tener derechos, volvería a no tener voz. Y había algo más. Sally estaba embarazada, tenía 16 años, estaba en un país extranjero y llevaba en su vientre al hijo del hombre que técnicamente la poseía. Según el testimonio de su hijo Madison Hemings, dado muchos años después, Sally se negó a regresar. Le dijo a Jefferson que se quedaría en Francia, que podría ser libre ahí, que su hijo nacería libre. Jefferson no podía obligarla, no legalmente, no en Francia. Entonces hizo lo único que podía hacer, le rogó, le hizo promesas, le prometió que si regresaba a Virginia la trataría bien, que tendría privilegios, que nunca trabajaría en los campos, y lo más importante, le prometió que todos sus hijos serían liberados cuando cumplieran 21 años. Esa era la promesa. Libertad, no para ella, pero sí para sus hijos, para la siguiente generación. Sally tenía 16 años, estaba embarazada, estaba sola, no conocía a nadie en Francia excepto a los Jefferson, no tenía dinero, no tenía un lugar a donde ir.
Las promesas de Jefferson eran todo lo que tenía. Entonces aceptó. En octubre de 1789, Sally Hemings subió a un barco con destino a Virginia. Estaba embarazada de 3 meses. Viajaba con el padre de su hijo, el hombre que era su dueño, el hombre que había sido el marido de su media hermana. Regresaba a una vida de esclavitud, porque era la única opción que tenía, o al menos la única opción que podía ver. Sally Hemings llegó de vuelta a Monticello en noviembre de 1789. Estaba embarazada de 5 meses. Nadie hizo preguntas. Los esclavos sabían que era mejor no preguntar. La familia blanca de Jefferson tampoco preguntó, o si sospechaban algo, guardaron silencio. Sally fue asignada de vuelta a la casa principal, no a los campos, no a las cocinas de los esclavos, a la casa, cerca de Jefferson, cerca de sus hijas, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En 1790, Sally dio a luz a su primer hijo. No hay registro del nombre, no hay registro de la fecha exacta, solo una nota breve en los documentos de Jefferson indicando que un bebé había nacido. Y después, otra nota. El bebé murió. Pocas semanas después del nacimiento, no se sabe de qué. Las enfermedades infantiles eran comunes. La mortalidad era alta, especialmente entre los esclavos. Sally tenía 17 años. Había perdido a su primer hijo. Jefferson no escribió nada sobre eso en sus cartas privadas. No mencionó el nacimiento, no mencionó la muerte, como si no hubiera pasado. Jefferson fue nombrado secretario de Estado bajo la presidencia de George Washington. Eso significaba que pasaría mucho tiempo en Filadelfia, donde estaba la capital en ese momento, pero regresaba a Monticello con frecuencia, cada pocos meses. Se quedaba semanas, a veces meses, y cada vez que regresaba, Sally estaba ahí, esperando, trabajando, viviendo en una pequeña habitación en el edificio sur de la plantación, una habitación junto a la de Jefferson. Eso no era normal. Los esclavos no vivían en habitaciones junto a sus amos, pero Sally no era una esclava normal, y todos en Monticello lo sabían. En 1795, Sally dio a luz a una niña. La llamaron Harriet. Era de piel clara, muy clara, tanto que podía pasar por blanca. Tenía los rasgos de Jefferson, los ojos, la forma de la cara. Cualquiera que los viera juntos podría notarlo, pero nadie decía nada. Harriet vivió 2 años. Después, murió. De nuevo, no hay registro de la causa. De nuevo, Jefferson no escribió sobre ello. 2 hijos muertos. Sally tenía 22 años, había perdido 2 bebés, y seguía siendo esclava. En 1798, Sally dio a luz a un niño. Lo llamaron Beverly. Esta vez el bebé sobrevivió. Creció fuerte, saludable, de piel clara como su hermana, con los rasgos de Jefferson. Beverly no trabajaba en los campos. Trabajó como carpintero, como músico. Vivía en la casa grande, no en las cabañas de los esclavos. Era tratado diferente, mejor, porque todos sabían quién era su padre, aunque nadie lo dijera en voz alta. En 1799, Sally dio a luz a una niña. No hay registro del nombre. El bebé murió en la infancia. 3 hijos muertos ahora, un hijo vivo. Sally tenía 26 años. Jefferson tenía 56. Él era ahora el vicepresidente de los Estados Unidos, el segundo hombre más poderoso de la nación. Y seguía regresando a Monticello, seguía regresando a Sally. En 1801, Sally dio a luz a otra niña. También la llamaron Harriet, como la primera que había muerto. Esta Harriet sobrevivió. Era hermosa, de piel clara, cabello liso, ojos azules. No parecía esclava, parecía una niña blanca de buena familia, y eso era exactamente lo que era, por lo menos por la mitad. Ese mismo año, Thomas Jefferson fue elegido presidente de los